a 35 años del juicio a las juntas militares. Hoy tendremos como anfitriones al doctor Ricardo Gil Lavedra y también a nuestro decano, profesor Miguel Berry. Para aquellos que no pudieron ingresar, ya que completamos el cupo de inscriptos al conversatorio, tienen también la posibilidad de poder seguirnos por la transmisión de Facebook Live a través del Facebook de nuestra facultad. Durante el transcurso del conversatorio, los micrófonos van a estar cerrados para no tener interferencias de sonido. Cuando culmine la conversación, se podrá abrir a preguntas, las cuales algunas van a ser seleccionadas para contestarse, finalizando el conversatorio. Ahora voy a pasar a señalar las actividades más importantes que reúne el doctor Ricardo Gil Lavedra. Es un punteo, ya que bueno, su currículum es muy extenso y calificado. En primer lugar, bueno, vamos a nombrar su participación como secretario relator de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el año 73, secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el año 74 y 75, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el año 76 y 78, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, viceministro de Estado del Interior, vicepresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para el año 87 hasta el 95, presidente del Consejo Consultivo de la Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, año 2001-2003, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, coordinador general de la Mesa de Seguridad Ciudadana del Diálogo Argentino para el año 2003, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2009 hasta el año 2013, presidente del Consejo Consultivo, coordinador general del programa Justicia 2020 para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2018 hasta la actualidad. Ahora voy a cederle la palabra al decano, quien dará inicio a este conversatorio digital. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un orgullo para mí tener tantos profesores presentes, porque veo que hay una gran mayoría de profesoras y profesores, también de graduadas y graduados, y también hay una gran cantidad de estudiantes que sé que nos están siguiendo además por Facebook de una manera importante. Quiero agradecerle muy especialmente al doctor Ricardo Gil Lavedra, quien fue parte de un hecho histórico no solamente de la Argentina, sino un hecho que marcó un cambio internacional respecto de las situaciones que se calificaban como justicia transnacional. Es decir, el juicio a las juntas militares fue una bisagra que se planteó en el proceso histórico de todas las transiciones de las dictaduras a las democracias, y yo creo que es el único ejemplo específico de esta naturaleza en aquel momento. ¿Fruto de qué? El otro que podríamos dar como ejemplo fue la revolución de los coroneles griegos, cuando a Georgios Papadopoulos se lo sometió a juicio, pero la situación era diferente. Voy a hacer solamente un breve raconto, como una línea de tiempo, de lo que sucedía en Latinoamérica en la época posterior a la Guerra Fría, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, perdón, cuando se está desarrollando la Guerra Fría, y el concepto heroico que llevaron los miembros del tribunal al llevar a cabo un juicio cuando todavía el sistema y el aparato represivo de los criminales que se habían apoderado del Estado no estaba totalmente depurado.
Lo cierto es que en América Latina se va a empezar a producir un conjunto de avanzada respecto de los gobiernos militares y dictaduras luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de lo que Estados Unidos va a empezar a generar, no como una doctrina propia en sí misma, sino como un concepto que lo vamos a sintetizar en lo que fue la doctrina de la seguridad nacional. Pero simultáneamente con esta doctrina de la seguridad nacional, van surgiendo un grupo de factores de poder que van a tener como objetivo fundamentalmente un ataque hacia el estado de bienestar. ¿Qué quiero decir con ello? A partir del gobierno de Dwight Eisenhower, los Estados Unidos empiezan a tomar una posición de lo que podríamos decir política dura con relación a las relaciones exteriores, fundamentalmente con relación a aquellos países que tenían límites con Europa, con la Unión Soviética y aquellos países de América Latina. ¿Qué iba a suceder cuando digo factores de poder? Se van a fundar diversas organizaciones, voy a nombrar dos, el Grupo Bilderberg y también la Trilateral Commission. Este grupo, digamos, por decirlo así, de personas adineradas, estaba pensando en que la política del New Deal establecida en los Estados Unidos a partir del gobierno de Roosevelt, como así también las políticas del estado de bienestar, ya no eran políticas que satisfacieran el proceso político, con lo cual lo que había que hacer era un replanteo de estas políticas públicas y había que generar una usina académica que pudiera permitir un cambio del sentido común de lo que era, por decirlo de alguna manera, en materia económica el keynesianismo, por decirlo de una forma diferente, la democracia participativa, y el concepto de lo que era una república deliberativa. Es decir, había que salir de ese concepto y había que restringir los procesos democráticos y desregular los mercados. Es así que aparecen a partir de estos dos grupos políticas económicas que van a tratar de instalarse a través de mecanismos militares. Estados Unidos replantea esta situación y obviamente los gobiernos demócratas, me refiero a Kennedy y Johnson, son más del gobierno suave, como dirían los norteamericanos, soft power, en tanto que los gobiernos republicanos van a ser más duros. Y allí cuando hablábamos de usina de ideas, yo voy a nombrar a la universidad que obviamente fundó el abuelo de David Rockefeller, que es la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago fue fundada por John David Rockefeller, el fundador de la Standard Oil, y desde ese lugar se empieza a generar un conjunto de doctrinas que van a favorecer al conservadurismo político, a la desregulación económica y una fuerte transferencia de ingresos, como también a la doctrina de la seguridad nacional respecto de lo que va a ser la unidad u homogeneidad hemisférica. De esta manera llegamos a un documento fundamental. Estos cuatro profesores, voy a nombrarlos, son Leo Strauss, desde el punto de vista de la filosofía política, Hans Morgenthau, no confundir con Henry, que fue secretario del Tesoro de Roosevelt, sino Hans, que va a ser el maestro de Henry Kissinger, y luego los otros dos son conocidos por nosotros, Friedrich von Hayek y Milton Friedman. El desarrollo de estas teorías va a traer como consecuencia un primer experimento que va a ser el golpe de Pinochet en Chile, donde se van a empezar a aplicar las doctrinas de la Universidad de Chicago a través de la Universidad Católica de Chile, que tenía fuertes vínculos con este grupo neoconservador. En realidad el nombre originario es ese, luego transmiten o transmutan ese nombre a neoliberalismo. Ahora, ¿qué va a suceder? A partir de lo que fue el golpe de Estado en Chile, la Trilateral Commission saca un documento que se llama Las crisis de las democracias, y en ese documento dice que hay que restringir la participación, que es muy peligrosa para los recursos, las exigencias que estaban teniendo los pueblos con relación a la democracia y el proceso del estado de bienestar. En consecuencia, es que es necesario que se restrinja el proceso democrático. Los autores de estos tres libros van a pertenecer al concepto de la trilateral, es decir, la trilateral significaba Estados Unidos, Europa y Japón. Entonces los tres autores van a ser Samuel Huntington por los Estados Unidos, Michel Coisier por la Unión Europea, en este caso Francia, y Watanuki, no me acuerdo el apellido, el nombre, por Japón. Y ahí van a desarrollar esta doctrina
que va a ser una doctrina que va a empezar en 1975 a tener un fuerte impacto en América Latina. Muy bien, de allí llegamos a 1976. En 1976 se da una situación muy particular. En Argentina, un grupo de criminales se apoderan del Estado y lo convierten en un delincuente masivo, es decir, generando delitos de lesa humanidad, pero en mi opinión, para llevar a cabo la política económica que estos grupos tenían por objetivo en ejecutar en todo el ámbito de América Latina. ¿Cuál sería la prueba de ello? La relación personal y manifestada inclusive hace 3 años con el ministro de Economía de esa época, José Alfredo Martínez de Oz. Y debemos recordar que el vicepresidente de Ford, Gerald Ford, que fue el que sucedió a Nixon, era el hermano de Rockefeller, o sea, Nelson Rockefeller. Con lo cual la conclusión es que había un dominio, sobre todo del sentido de las finanzas, que tenía por objetivo llevar a cabo un cambio de modelo económico, con lo cual tenían que someter todo tipo de protesta social. Y eso es lo que hace el proceso militar, llevando a cabo una represión masiva, cometiendo delitos de lesa humanidad de la peor naturaleza, secuestro de niños, torturas, muertes, homicidios de mujeres embarazadas, hasta que en el momento que empieza su deterioro, me estoy refiriendo a partir de los años 80, a pesar de que nuevamente a partir del 79 esta política se instala en Europa con la figura de Margaret Thatcher y en 1980 con la figura de Ronald Reagan, nos encontramos con que empieza este proceso de deterioro en 1981-82, y yo recuerdo porque concurrí que en 1982, marzo, 30 de marzo, hay una marcha contra el gobierno militar que había planteado que las urnas estaban bien guardadas, y muere una persona que apellido Flores. Posteriormente, 3 días después, el 2 de abril, Argentina invade las Malvinas. Y acá nos encontramos con una especie de parangón especial con lo que es la situación de la Revolución de los Coroneles con respecto a la invasión de Rusia a Chipre. Es decir, para salvar el gobierno, vamos a la guerra. ¿Qué sucede en definitiva? Argentina es vencida, el proceso militar comienza a decaer, empiezan a ser conscientes de la posibilidad de que existan juicios contra ellos y dictan una ley que va a ser la ley 22.924, que la van a denominar ley de pacificación nacional, que va a ser la ley de autoamnistía. Dentro de ese proceso, los dos partidos políticos que van a competir van a sostener posiciones distintas. La Unión Cívica Radical, a través de Raúl Alfonsín, va a sostener que hay 3 niveles de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que cumplieron las órdenes y los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes, en tanto que el Partido Justicialista, con la figura de Ítalo Argentino Luder, quien fue profesor titular de nuestra Cátedra de Derecho Constitucional Histórica, planteó que la amnistía era válida. Era una discusión que en el sentido común jurídico de la época, para muchos, por la doctrina de facto que había tenido la Corte, se podía considerar como válida. Conclusión, asume el nuevo gobierno y manda los proyectos de leyes que van a ser la sanción del código o la reforma del Código de Justicia Militar, y va a mandar el proyecto de declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta y derogación de la Ley de Pacificación Nacional, que es la Ley 23040, que es la Ley de autoamnistía de los militares. Obviamente los militares van a sostener, y muchos periodistas de la época y muchos juristas de la época, que esta ley era válida, a lo que se sumaba una situación más, que era el hecho fundamental de que muchos civiles habían sido juzgados por tribunales militares. La Corte Argentina, con la presidencia de un graduado de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y doctorado en ella, el doctor Genaro Carrió, claramente va a sostener una posición totalmente distinta. En primer lugar, va a decir que los tribunales que juzgan a los civiles son los tribunales de la Constitución, caso Roberto Atanor Gauna, y luego va a sostener que las leyes pueden ser desechadas por parte del Congreso en el caso Aramayo. Es decir, que aquellas situaciones en las cuales
se dictaba en legislación de facto, la consecuencia era que el Congreso tenía que convalidar. Si el Congreso no la convalidaba, esa ley es como si no hubiera existido. Tan dura es la posición de la Corte, en el caso Aramayo, que es anterior, que posteriormente va a ser tomada porque va a decir son desechadas. A partir de allí comienza el juicio a las juntas militares por un decreto que dicta el presidente Alfonsín en diciembre del 83, el 158. Esto va a traer una causa posterior, ya en el año 87 más o menos, 86-87, que es la declaración de constitucionalidad de la derogación de la Ley de Pacificación Nacional, en un caso que se llama casos surgidos por el decreto 158/80. Entonces, fruto de todo este panorama que di, el objetivo es mostrar la circunstancia heroica que tuvieron los miembros de ese tribunal. No es lo mismo ahora criticar a los militares, no es lo mismo ahora criticar políticas de facto cuando el sentido democrático es internacional, que cuando todos los países limítrofes están sometidos a dictaduras, que todas esas dictaduras estaban interconectadas por el Plan Cóndor, que significaba que cualquier persona que saliera de la Argentina y fuera a alguno de estos países limítrofes iba a ser secuestrada por estas dictaduras en tutela, y llevar a cabo un proceso en una transición de ruptura, porque no fue una transición acordada a la Argentina, vuelvo a repetir, como sucedió con todos los países limítrofes de América Latina. La nuestra fue una ruptura como consecuencia de la caída y la reivindicación popular de la necesidad de la democracia. En conclusión, como diría Eugenio Buligin, que lo voy a mencionar también porque fue profesor titular de Introducción al Derecho de nuestra facultad y fue el decano organizador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue un acto heroico el que llevaron a cabo estos jueces. Me refiero, voy a nombrar a todos, al doctor Ledesma, al doctor Valer Garaos, al doctor Torlasco, al doctor D'Alessio, al doctor Arrañán y al doctor Gilavedra, que afortunadamente lo tenemos aquí presente para que nos explique sus experiencias. Quiero agradecerle muy especialmente el hecho de que se haya presentado a esta charla y lo podamos escuchar todos, porque fue una experiencia muy importante y luego desde allí empezar una conversación. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Te vamos a acercar cuando podamos, ¿no?, un diploma de visitante ilustre y también nuestro distintivo, que es la hoja de roble. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la invitación de la facultad, al decano, las palabras de presentación, todos esos elogios que entiendo inmerecidos. Y por supuesto quiero agradecer la presencia virtual, pero la presencia de todos ustedes hoy aquí esta tarde. A ver, voy a tratar de ser breve haciendo una pequeña serie de comentarios para luego abrir la conversación. Dijo muy bien el decano de que el juicio de las juntas militares significa un punto de inflexión en la transición democrática argentina. Y este punto de inflexión lo transforma en un juicio que tuvo características poco comunes. En muchos aspectos, el juicio de las juntas es una rara avis, algo inédito. Por supuesto que es inédito, como también lo dijo el decano, por su falta de antecedentes. Cuando digo falta de antecedentes, es porque no había ninguno. No había en todo el mundo un precedente de un tribunal civil que juzgara los crímenes de una dictadura saliente. Los juicios de Nuremberg y Tokio fueron juicios militares, lo fue también el de Karamanlis en Grecia en la década del 70. Este fue el primero. También fue inédito porque se trató de un juicio con el procedimiento militar hecho por jueces civiles y a través de un procedimiento oral que en ese momento no existía en el orden federal. Hasta ese momento el procedimiento federal era a través
escrito con el viejo código de barrio, pero no existía obviamente el procedimiento oral que sí regía desde el código de Vélez-Mariconda en las provincias de la década del 40. También fue inédito por el volumen. Como en el juicio de los comandantes se jugaron un grupo de hechos, pero en realidad toda la metodología ordenada durante la dictadura, a ese proceso se le acumularon todos los habeas corpus, todos los expedientes legales de libertad tramitados desde el año 76 en adelante, con lo cual el tamaño fue enorme. En la Cámara Federal hubo que habilitar un salón especial con estanterías hasta arriba para poder alojar la cantidad de los miles y miles y miles y miles de expedientes que tenía. Y por supuesto, este juicio de características poco usuales trajo consecuencias importantísimas, tanto en el ámbito interno como externo. En el ámbito interno, bueno, yo creo que el juicio de las juntas contribuyó decisivamente a la consolidación de la democracia en la medida que le permitió que la transición se hiciera sobre la base del imperio de la ley, sobre la base del Estado de Derecho. Y en el ámbito externo, después me voy a referir, porque fue el puntapié inicial de lo que hoy conocemos como justicia transicional, que no existía hasta ese momento. El decano explicó cuáles son los antecedentes y el contexto en el cual el primer presidente de la democracia argentina, Raúl Alfonsín, toma la decisión. Ahora, esa decisión que tenía que tomar Alfonsín, ¿qué hacía con los crímenes del pasado? ¿Qué hacía con las cuentas del pasado? Tenía obstáculos políticos y jurídicos muy importantes. Entre los obstáculos políticos es el alto grado de adhesión que tenían hasta ese momento los militares en muchísimos sectores de la sociedad, que creían a pie juntillas lo que decían los militares acerca de que a ellos no merecían juicios sino premios, porque gracias al haber podido combatir al terrorismo, la democracia había podido sobrevivir después. Por otro lado, porque la represión, una de las características de la represión ilegal es que había sido clandestina, secreta. Y obstáculos jurídicos hoy parecen cuestiones menores. El tema de la jurisdicción, por ejemplo. En aquel momento los delitos comunes cometidos por los militares, por las Fuerzas Armadas en acto de servicio, debían ser juzgados por los tribunales militares. Hoy es impensable. Piensen que la Convención sobre Desaparición Forzosa de Personas, tanto la regional como la universal, excluye totalmente la jurisdicción militar. Pero en ese momento existía y obviamente ellos exigían ser juzgados por los militares porque de lo contrario sostenían se violaba la garantía del juez natural. Esos eran los jueces, entre comillas, designados por la ley antes del hecho del proceso. Y el otro gran obstáculo que también mencionó el decano era la autoamnistía. Y ese no era un obstáculo menor, porque en realidad hasta ese momento en la Argentina había habido 27 amnistías generales. Esa era la salida normal, la salida natural que existía en la Argentina. Al punto, se recordó también en la exposición anterior, de que el candidato del Partido Justicialista, Italo Luder, que fue votado por el 40% de los argentinos, sostenía que esa amnistía, aunque se la derogara, sus efectos subsistían por aplicación del artículo 2 del Código Penal que estatuye la aplicación de la ley penal más benigna. Recalco esto porque la propuesta de Luder, que fue una propuesta pública, abierta a todo el mundo de cómo iba a enfrentar el nuevo gobierno la cuestión militar, bueno, recibió la adhesión de un porcentaje importantísimo de la sociedad. De otra parte, cuando asume el primer gobierno democrático, el 10 de diciembre de 1983, Argentina se encuentra rodeada de dictaduras. Había dictadura en Uruguay, Pinochet en Chile, había dictadura en Brasil, había dictadura en Bolivia, había dictadura en Perú.
En Argentina había dictadura en Paraguay, Stroessner. Argentina es el primer país de la región que tiene su régimen democrático, pero Alfonsín asume rodeado de dictaduras. Rodeado de dictaduras y también con estos obstáculos, digo, políticos y jurídicos importantísimos. En ese contexto es que se elabora la política de derechos humanos de ese primer gobierno democrático. Y esa política trató de hacer un equilibrio entre la verdad y la justicia, por un lado, y las exigencias de la transición. Como dijo Alfonsín muchas veces, el primer imperativo que tenía ese gobierno democrático era que lo sucediera otro gobierno democrático. Es decir, poder consolidar la democracia. Por eso Alfonsín dice democracia para adelante. Esa era su primer responsabilidad. Pero a la vez también, como él decía, que esta democracia no podía fundarse sobre la base de una claudicación ética, que hubiera significado barrer debajo de la alfombra y mirar para otro lado respecto de los crímenes del pasado. Por eso yo creo que los dos grandes elementos de equilibrio que busca en ese momento Alfonsín es mucha verdad, juzgar a los máximos responsables y buscar de esa manera un equilibrio con los imperativos de la transición. Mucha verdad, esto es la CONADEP, y en realidad un párrafo para la CONADEP. Como ustedes saben, la CONADEP se creó en diciembre mismo de 1983, fue una comisión integrada por civiles, independientes, gente de gran prestigio, había de todo, había científicos, había escritores, había artistas, había también otros profesionales, a la cual el peronismo tampoco quiso integrar en su momento, ni los organismos de derechos humanos, que pretendían en ese momento una comisión bicameral en el Congreso. La CONADEP es la primera, y cuando estoy diciendo esto es la primera comisión de la verdad en el mundo. La CONADEP inaugura también un esquema institucional en pos de la reparación de los crímenes del pasado. Después de la CONADEP sucedieron las otras, por supuesto, vinieron muchísimas comisiones de la verdad. En América, en Asia, en África, en Europa del Este. Acá vino la Comisión de la Verdad, la de Chile, la de Brasil, la de Guatemala, la de Honduras, la de Sudáfrica. Todas comisiones de la verdad que se van creando teniendo como modelo de la CONADEP. Alfonsín entonces decide envía dos proyectos de ley en su primer momento. Envía un proyecto de ley declarando la nulidad de la autoamnistía, requisito indispensable, porque si no se anulaba la autoamnistía era imposible pensar en ningún tipo de juzgamiento, y una modificación al Código de Justicia Militar, según la cual se mantenía una primera instancia de juzgamiento militar para satisfacer la exigencia de la garantía del juez natural, pero dando una apelación a un tribunal civil, a la Cámara Federal del lugar, para que se pudiera revisar lo decidido. Afortunadamente el Congreso le introduce varias modificaciones, pero una muy importante que permite que el tribunal, es decir, la Cámara Federal del lugar, pudiera sacarle el expediente, abocarse al conocimiento del expediente si el Consejo Supremo tenía dilaciones o demoras injustificadas. Simultáneamente, Alfonsín, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dicta un decreto, ese famoso 158, sometiendo a juicio sumario a los integrantes de las 3 primeras juntas militares. ¿Por qué dicta un decreto? Lo dicta como comandante, ordenándole al Consejo Supremo que inicie el procedimiento. Porque, repito, se trataba de un juicio militar. Bueno, la historia ustedes la conocen, el Congreso inmediatamente declara la nulidad absoluta e insanable de la ley de autoamnistía, invocando el artículo 29 de la Constitución Nacional, es decir, privándola de todos sus efectos, y a la vez modifica el Código de Justicia Militar, dándole al Consejo Supremo en primera instancia, pero que la Cámara Federal pudiera sustraerla del conocimiento del asunto, si se demoraba.
le da un plazo de 6 meses. Y a la vez, acá también una modificación de la política inicial, el Senado dice que la eximente de obediencia debida no se aplica cuando los hechos son atroces y aberrantes. Con lo cual, la idea inicial de que fuera un juzgamiento nada más que a los máximos responsables, bueno, se debilita o hace agua, porque esto permite que se enjuicie a todos, porque obviamente la tortura, el asesinato, todo esto son crímenes atroces y aberrantes, con lo cual la eximente no podía nunca justificar ninguna conducta. Se sanciona obviamente la ley, el Consejo Supremo, como ustedes saben, comienza en los primeros meses a intentarlo, pero por supuesto que había impedimentos ideológicos y materiales. Materiales porque el Consejo Supremo es un organismo administrativo que jamás podía llevar adelante un juicio de esta característica, no tenían ni idea de cómo llevarlo adelante. Ideológico porque no estaban dispuestos a juzgar a sus pares. Por lo cual, después de que la Cámara Federal le exigiera avanzar en el proceso y le estableciera determinados plazos, el Consejo Supremo terminó sacándose la careta y diciendo, mire, yo no sé cuándo termina y las órdenes son inobjetables. Y lo que tengo que hacer yo, digo el Consejo Supremo, es juzgar, es ver quiénes son las víctimas. Es decir, quiénes son cada una de las víctimas de la represión, a ver en qué andaban, etcétera. Bueno, por supuesto, la Cámara Federal, ante esa declaración, se abocó y tomó el conocimiento de la causa. Es decir, continuó lo que estaba haciendo el Consejo Supremo, por eso siguió juzgando de acuerdo al Código de Justicia Militar. Esto ocurrió en el mes de octubre de 1984, y ahí, bueno, ya entramos a hablar un poco del juicio. Yo creo que una de las... Bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero una de las causas estructurales por el cual el juicio tuvo éxito fue su organización, su diseño. Porque ¿cómo se juzga la responsabilidad de los excomandantes por miles y miles y miles de hechos? Es decir, si se comenzaran a juzgar todos los hechos, otros argumentos del Consejo Supremo, bueno, el juicio no terminaba más. Hubiera sido años y años y años y años. Yo creo que una decisión trascendental, bueno, fueron dos. Una, darle al juicio un claro carácter acusatorio. Es decir, darle la responsabilidad al fiscal que seleccionara los hechos que quería acusar. Pero le dijimos, acuse por ciertos hechos. ¿Por qué? Porque era imposible juzgar todos. Pero teníamos que elegir hechos puntuales. Es decir, para poder atribuir la responsabilidad personal por un hecho cometido, había que imputarle a los comandantes el secuestro de Juan Pérez, el asesinato de Ofelia Jiménez, es decir, hechos individuales. En consecuencia, el fiscal lo que hizo, y acá tuvo una importancia trascendental la tarea de la CONADEP, porque CONADEP, cuando hizo su informe en septiembre de 1984, bueno, estableció una gran cantidad de hechos por centro de detención, que esto fue otro gran acierto, porque la prueba determinó la comunidad de prueba. Y la acusación seleccionó 700 hechos individuales. En consecuencia, a los comandantes se les imputó haber ordenado un régimen ilegal de represión, y luego que ese régimen diera lugar a 700 casos concretos. En definitiva, los comandantes fueron condenados por hechos individuales, por el hecho que afectó a Juan Pérez y a Ofelia Jiménez, no en abstracto, sino hechos concretos. Bueno, para hacerlo corto, el fiscal seleccionó los hechos, se le imputaron esos hechos individuales, se le imputaron haber ordenado un plan, se flexibilizaron las reglas del Código de Justicia Militar, porque las reglas del Código de Sumario, del procedimiento sumario en tiempo de guerra, eran inaplicables. En consecuencia, se flexibilizaron para poder garantizar la defensa, pero se utilizaron las reglas orales del Código de Justicia Militar, que establecían la necesidad de una audiencia oral y pública,
se llamó a la audiencia oral y pública, que fue pública en serio, porque la gente podía retirar su entrada todos los días, se ponían desde las 6 de la mañana a disposición de los primeros que llegaran. Se permitió la acreditación del periodismo con reglas muy estrictas, se podían acreditar nada más que un periodista por medio. Tuvimos 400 acreditaciones. No se permitió, bueno, como el juicio había despertado mucha conmoción, bueno, y eran otros tiempos, ¿no? Se tomaron reglas de difusión también muy, muy severas, hoy en día parecen absurdas, pero en el cual no se permitía, por supuesto, la televisación en directo, se permitían que a la noche los noticieros pudieran pasar, que le daba la atención pública, imágenes sin voz, no se podían entrar con grabadores a la sala, incluso no se permitía que se entrara a la sala con uniformes ni distintivos. Y esto incluso dio lugar a otra anécdota que hoy parece mentira. ¿Por qué dictamos esa regla de los distintivos? Porque temíamos que se nos llenara la sala de uniformados por un lado y de militantes de organismos por el otro, y ahí, bueno, una palabra, una expresión, un grito, ahí podía saltar todo por los aires. Teníamos que ver cómo resguardábamos el orden de la audiencia. Y el primer día no pudimos empezar el juicio porque fue Eve de Bonafini con su pañuelo. Y entonces estábamos por empezar y llega el secretario y dice, mire, está Eve de Bonafini, no se lo quiere sacar, fue el comisario, no, me dijo que de ninguna manera se lo va a sacar. Al rato entró Estracera desesperado, diciendo, esta mujer no entiende razones, no se lo va a sacar. Dijimos, ¿qué hacemos? No nos podíamos desdecir de nuestra propia regla. Y si nos desdecíamos, perdíamos una autoridad terrible al comienzo del juicio. Por lo cual le dijimos a Estracera con Moreno Campo, bueno, díganle que no vamos a ceder, no vamos a ir si no se lo saca, y que si no se lo saca, la vamos a sacar a ella por la fuerza pública. Y nos quedamos todos en el salón de acuerdo rezando para que se la sacara. Hubiera sido un escándalo, pero estábamos dispuestos a hacerlo, digo, no había muchas opciones. Bueno, entre el 22 de abril y que empezó el juicio, hasta agosto que terminaron los testimonios, declararon cerca de 850 testigos, después el fiscal, cuando tenía suficiente prueba, desistió del resto, y el 9 de diciembre, bueno, se dictó la sentencia. Les decía que, para ir terminando, que el juicio ha tenido muchas consecuencias, ¿no? Las externas es que ha sido un aporte, yo diría, trascendental. Es el que dio origen a la justicia transicional y también a la cuestión esta relativa del derecho internacional de los derechos humanos. Todas estas categorías, jus cogen, imprescriptibilidad, no existían en ese momento. Argentina recién acababa de ratificar las convenciones en materia de derechos humanos. Hay una profesora de Harvard, Katie Sickin, que publicó hace unos años un libro que se llama La cascada de la justicia, donde analiza todos los procesos de transición en África, en Asia, en Europa del Este. Hay cerca de 80 casos de justicia transicional, y algunos con comisión de la verdad o no. Y esta autora dice que el elemento precipitador de donde surgió todo esto, bueno, es el juicio a las juntas militares. Por otra parte, la atribución de responsabilidad, en el cual también la sentencia estableció la categoría, o mejor dicho, los responsabilizó como autores mediatos de los crímenes cometidos, bueno, tuvo su reflejo tanto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como también fue el mismo fundamento que utilizó el tribunal, la Corte Federal Alemana, en el caso de los tiradores del muro, o hace menos el tribunal que juzgó a Fujimori en Perú. Es decir, que los efectos internacionales del juicio han sido enormes. Y qué no decir también respecto de la CONADEP.
Y en el ámbito interno, como les dije, yo creo que el juicio ha sido muy importante por lo siguiente, porque el juicio permitió que la democracia, que esa joven democracia, comenzara a edificarse sobre la base del imperio de la ley, del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es la columna vertebral de cualquier régimen democrático, porque el Estado de Derecho es el que establece también los límites a los gobernantes y también el uso y goce de disfrute de los derechos de cada uno de los habitantes. Y después porque yo creo que el juicio permitió el repudio social, bueno, a una práctica de violencia que era común en la Argentina. Estableció lo que se conoce hoy en día como el consenso del nunca más, ¿no? Es decir, que nunca más la violencia en la política argentina. Y creo que encarnó y materializó el principio que yo creo que es básico de cualquier régimen democrático, que es el de la igualdad ante la ley. El poderoso no es impune, y cualquiera responda ante la ley, cualquiera sea su riqueza, su poder o su condición social. Y el juicio eso lo hizo posible. Bueno, por eso, bueno, muchas gracias. Quería hacer estos comentarios generales y desde ya que estoy a disposición de ustedes para conversar. Ricardo, bueno, para empezar, una pregunta respecto de lo que podía ser la tensión que podían tener ustedes como consecuencia de la situación, el marco de la situación. Y yo recuerdo que el doctor Orjeira, que era el abogado de Macera, en algún momento en las audiencias tuvo como una actitud hasta desafiante hacia el tribunal, como amenazante. Ustedes deben haber sufrido algunas presiones de una sociedad comprometida con el gobierno de facto, como bien planteabas vos hoy, y además con militares convencidos de que iban a volver. Es decir, ellos pensaban que esto iba a ser una transición a la democracia corta, estaban convencidos de la posibilidad de volver. ¿Cómo se les planteó esa situación? ¿Hubo fuertes tensiones? ¿Hubo amenazas? ¿Cómo lo vivieron? Es otra época histórica, ¿no? Es muy difícil trasladar al presente las cuestiones de ese momento. Pero a ver, vamos a tratar de colocarla. El día antes de comenzar la audiencia, es decir, el domingo 21 de abril, Alfonsín habló por la cadena nacional denunciando que había una conspiración contra la democracia. Y llamó a una movilización, creo que para ese viernes. Y ahí Alfonsín dijo, bueno, miren, es muy importante hacer este juicio. El juicio empezaba el otro día, porque esto va a cambiar la historia en la Argentina, ¿no? Y dijo, pero los altos mandos me están mordiendo los dientes, dijo Alfonsín, pero aceptan que haya juicio. Miren esto, ¿eh? Después, respecto del contexto, por supuesto, las medidas de seguridad fueron extraordinarias. En el juicio se cortaba toda la manzana. La policía, que es la Policía Federal, que es la que se ocupó de la seguridad de la sala, etcétera, nos quería hacer cambiar el estrado. El estrado da sobre la calle Uruguay, y quería que lo giráramos, porque decía que podía haber francotiradores sobre la otra calle, sobre el otro lado de Uruguay. Por supuesto que no lo hicimos, pero es un ejemplo del clima que existía. Por supuesto que los defensores cumplían, ellos querían pudrir el juicio, obviamente. Ellos trataban de que el juicio se descarrilara. Orjeira era el defensor de Viola. Perdón, digo que me corrigió sí, de Viola. Víctor Huga, que recién en el chat y me confundí, es verdad. De Viola. Y sí, él al principio, Orjeira fue muy, bueno, provocador y al principio molesto. Esa primera semana fue muy, muy dura la primera semana. Hasta que eso culminó con un incidente que creo que fue el cuarto día del juicio, en el cual entró a la sala de audiencias Augusto Conte McDonald, que era un diputado de derechos humanos, padre de un chico desaparecido, y entró Conte McDonald a la sala y se aproximó donde estaban los defensores,
algo le dijo Orjeira, y Orjeira empezó a gritar, me amenazó, los otros defensores se levantaron, Conte Madonna del otro lado que gritaba, yo no lo amenacé, le dije que no me matoné, porque esta no es la dictadura. Se armó un quilombo. Bueno, por supuesto, desalojamos la sala, nos levantaba, bueno, y Carlos, que dirigía la audiencia, Carlos Arlañán, lo ordenó detener a Orjeira en el momento. Entonces lo llevó un detenido a Orjeira, nos encerramos en la sala de acuerdo, ¿qué hacemos? Teníamos a un defensor detenido, el juicio suspendido, bueno, finalmente discutimos ahí como una hora y bueno, aplicamos una regla que está en el 1285/58 que permite aplicar sanciones disciplinarias a los abogados que obstaculicen una audiencia, e incluso prevé sanción de arresto que se debe cumplir en dependencias del tribunal. Justo. Porque mientras nosotros discutíamos, los otros defensores nos metían habeas corpus por Orjeira, que lo teníamos detenido en la Secretaría. Leímos por cumplida la sanción con el tiempo, que creo que fue 1 hora y media. A Conte McDonald le prohibimos volver a entrar al juicio. Bueno, y seguimos. Pero fue una demostración de autoridad. No jodió más Orjeira después de eso. Yo me acordaba del planteo, y bien la corrección, porque me lo corrigieron por chat también, que era el abogado de Viola. Y después yo recuerdo una cosa respecto de lo que es la repercusión internacional, porque recuerdo a Ronald Dworkin, que lo conocí cuando le dieron el doctorado honoris causa en la UBA, que es uno de los, yo creo, de los más grandes filósofos del siglo XX, haciendo un halago muy fuerte al juicio de las juntas. Tanto es así que el prólogo en inglés, digamos, Crónicas desde el infierno, sería la traducción sencilla como se planteó en la revista de la Universidad de Itela, fue hecho por él, es decir, con un fuerte planteo de lo que había sucedido en la Argentina y de cómo se resolvió. Con lo que quiero decir con ello es que muchas veces los argentinos no tenemos conciencia de que sentamos una doctrina internacional, como decías vos, que yo creo que lo has visto en el mundo. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, Ronald Dworkin vino el juicio y estuvimos almorzando con él. Lo mismo que vino Owen Fitz, ¿no? Vinieron varios profesores extranjeros. Bueno, repito, por las características novedosas y el contexto también en el que se desarrollaba. Cuando vos hablabas también de las presiones, lo que yo quiero destacar es la valentía de los testigos. La valentía de los testigos, porque los torturadores estaban sueltos, obviamente, y en ese momento no había nadie preso. Y los mismos tipos que habían detenido, habían torturado, andaban en el subte, se los encontraban a la vuelta de la esquina. Y los tipos tenían que tener una confianza muy fuerte que la democracia iba a subsistir y que esto iba a andar, bueno, para ir a declarar públicamente lo que habían padecido. Ellos vencieron el miedo y yo creo que no ha sido fácil para muchos de ellos ir a denunciar esos padecimientos, ¿no? De toda índole, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido trascendental el aporte de los testigos. Y la cuestión, bueno, la cuestión internacional es que el juicio es anterior a Velázquez Rodríguez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, es anterior a todo. Por eso repite, mirarlo con las categorías actuales es difícil, porque se escapa todo, en realidad es el que dio lugar a todo lo demás. Yo cuando hablaba hoy, al principio, de la transición de ruptura, lo planteaba porque, como vos bien dijiste, después todos los gobiernos serán gobiernos militares, y el propio Brasil también, cuando había asumido un presidente democrático, su vicepresidente era un presidente que estaba más vinculado al partido Arena, me refiero a Sarney, aunque después tomó fuertemente las doctrinas republicanas. Y recuerdo a Alain Roquier en un libro que plantea A la sombra de los militares, un poco lo que vos planteaste hoy. ¿Cuál era la sensación del tribunal frente a los medios de difusión? Porque había varios medios de difusión, sobre todo uno que prácticamente creo que desapareció, la prensa, que, digamos, hacía un planteo muy duro y una crítica muy dura al proceso y a la validez, por ejemplo, de la ley de autoamnistía.
Los medios de comunicación, bueno, muchos de ellos estaban absolutamente en contra, militaban en contra. Desde ya la prensa, por supuesto, desde ya la prensa que decía barbaridades, pero también la Nación. La Nación, pocos días antes de comenzar la audiencia, bueno, publicó un editorial terrible, en el que decía de que esto iba a ser un circo romano y taldaba el juicio de político. Es decir, de que era un enjuiciamiento político a los vencedores del terrorismo. Clarín, bueno, como siempre, más, más neutro. Pero todo esto fue hasta que arrancaran los testimonios. Es decir, cuando arrancaron las víctimas, ahí se terminó la discusión. Ya no se puede discutir, estaban ahí las pruebas, las evidencias, cientos y cientos de personas. Por lo tanto, yo diría que los medios tuvieron una actitud hasta el momento del comienzo del juicio y otra después. Ya nadie podía negar lo que había ocurrido cuando hablaron las víctimas. Claro, pues yo recuerdo también a Mariano Grondona, como un recuerdo puntual, que hacía, claro, que hacía una teoría más elaborada de la defensa que Neustad, que hacía un grupo de chicanas. Entonces, yo era joven en ese momento, recuerdo todo ese proceso y pensaba la situación de los jueces, porque pensemos que 2 años después fue el principal planteo militar, es decir, fue lo que fue Semana Santa, es decir, la situación no estaba estabilizada. Entonces te quería preguntar qué sentían ustedes ante un sector que tenía una cierta, digamos, importancia o estaba considerado de una manera sensible en la sociedad que trataba de torcer la voluntad de la validez del juicio. Bueno, a ver, voy a contar, a ver, dos infidencias respecto de dos colegas y amigos. Uno es Jorge Torlasco, que decía que nosotros teníamos los jueces como la hermandad de los astronautas. Esto quiere decir, el astronauta, una vez que despega, bueno, está librado a su suerte. Depende de los que van en la propia nave, pero lo exterior ya no le llega. Entonces, Torlasco decía, nosotros tenemos la hermandad de los astronautas. Dice, bueno, afuera putean, pero teníamos que enfocarnos en esto y que dependía de nosotros. Por eso la obsesión de que el juicio fuera inobjetable, de que lo pudiéramos llevar adelante. Porque debo decirles una cosa, cuando iniciamos el 22 de abril, no sabíamos qué iba a pasar. Yo les confieso que ese fin de semana anterior, yo decía, bueno, ¿podremos? Los jueces que nos cruzamos en tribunales nos decían, pero ustedes están locos, ¿cómo se van a meter en esto? Severo, dije el nombre, bueno, un juez de la corte que nos vino a ver, dijo, pero estos juicios orales, pero estos no terminan mal, le van a meter una nulidad, un planteo, un coso, no van a poder en un tema como este, esto es un tema político. Y la segunda, la segunda cuestión de otro amigo, Carlos Arlañán, en esas interminables reuniones que teníamos en la sala de acuerdos, decía, tenemos que actuar como el trueno entre las hojas. No por la película de Isabel Sarli, sino la expresión decía que teníamos que ir con una gran velocidad. ¿Por qué? Porque con el transcurso del tiempo el malestar militar iba a ir creciendo. Si nosotros demorábamos, nos agarraba Semana Santa, no había juicio. Claro. Piensen que nosotros abocamos en octubre de 1984 y la sentencia fue en diciembre de 1985, habiendo estado el expediente 2 meses en la Corte, porque concedimos los recursos extraordinarios por la violación del juez natural y la Corte lo resolvió en diciembre del 84. Es decir,
impresionante la velocidad. Todavía nosotros no podemos terminar ahora con todos los medios que hay, los juicios que están abiertos. Los medios tecnológicos. Escúchenme, en ese momento no había internet. No había internet. El juicio es con las Olivetti, con las máquinas manuales. Teníamos 2 fotocopiadoras, que una se nos rompía siempre, teníamos que ir a la corte los repuestos. Es decir, una precariedad de medios que yo miro para atrás y digo, ¿cómo hicimos? Claro, porque fue algo que nosotros, con todo lo que tenemos hoy, por ejemplo, el sistema de comunicación era prácticamente imposible. A mí siempre me preocupó el tema de la presión, porque yo recuerdo que en esa etapa que vos planteabas recién, aparece el caso del Mayor Granada. ¿Te acordás? Un conjunto de bombas que el gobierno pretende no dictar el estado de sitio y hace una situación que después es declarada nula por la Corte, pero en ese momento estaba llevándose a cabo el juicio y ya había militares que ejercían presión social. Las bombas en los colegios. Claro, las bombas en los colegios, ¿te acuerdas? Las bombas en los comités radicales. Es decir, había un conjunto de cosas que estaban sucediendo que llevaba a pensar eso. Bueno, Andrés D'Alessio le pusieron una bomba en la casa. Claro, yo me había olvidado. Claro. ¿Cómo vivía la familia eso? Porque quiero ir un poco al hombre, es decir, uno tiene que explicar frente a la familia cuando afronta situaciones de esta responsabilidad. Es decir, eran jueces jóvenes, pero tenían una familia, tenían que explicarle a las esposas o a las parejas qué era lo que estaba sucediendo. A ver, sí, claro, yo era el más joven en ese caso de la Cámara. Mirá, estábamos muy, muy consustanciados de que teníamos que hacer el juicio, de que había que hacer justicia. Y después en el resto, bueno, qué sé yo, la fuimos sobrellevando. En el caso, por supuesto, todas las familias acompañaron. En ese caso, Trócoli, que era el ministro del Interior, nos puso seguridad, que la verdad no sabíamos quiénes eran los que nos daban la seguridad, ¿no? Yo me acuerdo que el primer día iba en un auto con el chofer y otro que era el custodio. El primer día que nos habían puesto. Y íbamos por la 9 de julio. Y de repente el tipo delante dije, doctor, abajo, abajo, abajo. Y veo que saca un arma. Y yo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y dice, no, un auto sospechoso al lado. Y digo, pucha, mirá. Pero bueno, no, la familia acompañó y les voy a decir una cosa, en ese momento uno no piensa en las cuestiones ulteriores, las pensás ahora, a la distancia, etc. En ese momento actuás, es como el tipo que está arriba del escenario y tiene que actuar, tenemos que hacerlo. Yo te pregunto eso porque me acuerdo, Guglielminetti, los grupos de Aníbal Gordon, es decir, toda esa estructura de los servicios de inteligencia todavía se mantenían, aunque la CIDE habían sido dados de baja, pero se mantenían como grupos parapoliciales, inclusive en los primeros 2 o 3 años del sistema democrático. Entonces, la presión debe haber sido fuerte. Poco tiempo después aparece Barreiro, que no se quería presentar a la citación. Sí. Bueno, los problemas de citaciones los teníamos. Citar a un sargento, llamaba el ministro de Defensa, citaba a un sargento. Pero bueno, qué sé yo, por suerte pudimos. Y por suerte, que estoy recordando siempre, la audacia y la intuición que tuvo Alfonsín, ¿no? Porque para él hubiera sido mucho más cómodo tomar otro camino. Y sinceramente esa decisión que tuvo, bueno, yo creo que marcó a la democracia argentina. Comparto absolutamente. Bueno, yo no sé, Paula, si hay algunas preguntas para el doctor, para hacerlas ahora vía chat, y después yo le voy a preguntar algo de la actualidad y después lo liberamos porque no te vamos a tener tanto tiempo.
Bien, sí, acaba de consultar la profesora Franchini para el doctor si en el marco de los estremecedores relatos de los testigos, si se advertía mayor violencia contra las mujeres por parte del terrorismo de Estado. Sí, a ver, mayor violencia. Las mujeres eran víctimas, por supuesto, de violencia sexual. Es decir, bueno, esto no, en el juicio salió, pero probablemente no en la magnitud que ha sido, pero obviamente las mujeres eran objeto sexual, porque si el captor tiene poder sobre la vida y la muerte, si se sabe que la pueden matar, ¿cómo no la van a violar? ¿Cómo no van a robar? Es decir, tienen un poder casi absoluto. Y desde ya también muchas mujeres que fueron instrumento de tortura para poder quebrar a la pareja o al esposo. Eso también hubo. O de chicos. Hay casos de torturas a chicos para quebrar a los padres. Una cosa, sinceramente, a mí siempre me quedó, ¿cómo es posible que en determinados contextos el ser humano es capaz de autojustificar, bueno, cualquier cosa? Porque uno ha escuchado cosas, pero cosas horrendas. Dice, ¿cómo es posible que alguien, y que puede ese mismo alguien a lo mejor va a su casa y come con sus hijos a la noche, pero que sea capaz de salvajadas de esa naturaleza? Pero por supuesto que hubo contra las mujeres especialmente, ¿no? Y hubo también ideológicas contra los judíos, ¿no? Muy bien. También tengo otra pregunta, doctor, que hace la profesora Sandra París, y es si antes de comenzar el juicio se reunieron con Alfonsín y qué fue lo que les dijo. No, no, nunca nos reunimos con Alfonsín. A ver, Alfonsín estableció la política. Por supuesto que la preocupación del gobierno generalmente la traía el área de interior o de defensa, pero es preocupación a que no citáramos militares o, bueno, u otras cosas, no en el caso de concreto de Alfonsín. Es más, yo no lo conocí a Alfonsín, lo conocí después. Muy bien, también consulta María Sol Álvarez, ¿qué opinión le merece el panorama actual de los juicios de lesa humanidad en nuestro país? Mire, yo estoy a favor de la reapertura de los juicios, ¿no? A mí me parece que la reapertura de los juicios significó el poder culminar esa etapa que se inició en la década del 80. Lo que sí creo es que no hubo una política destinada a que estos juicios pudieran concluir en un tiempo útil. Sinceramente, desde el año 2005, donde se decretó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, hasta ahora han pasado 15 años, 15 años. Esto sinceramente es inadmisible. Y yo creo que la estructuración ha sido brutalmente defectuosa. Brutalmente defectuosa, permitiendo multiplicidad de querellantes, no organizando, repitiendo juicios y haciendo ir a los testigos una y otra vez con esto, y que todavía no han concluido, y sinceramente estar juzgando ya a individuos que van en pañales a prestar declaración, esto ya no me parece. Y de otra parte también creo de que ha habido muchos abusos en el trámite de estos procesos, ¿no? Porque los juicios de lesa humanidad, los delitos, mejor dicho, de lesa humanidad, tienen que ser juzgados. Por lo tanto, no hay ninguna defensa que se oponga a que sean juzgados. No puede haber prescripción, no puede haber indulto, etc. Tienen que ser juzgados.
pero obviamente los autores, bueno, gozan de las mismas garantías que el resto. Y a mí me parece que tener a tipos como tienen de una década en prisión preventiva, esto no es razonable, ¿no? Por lo tanto, estoy a favor, me parece que no hubo una política y tendrían que irse terminando con condenas y absoluciones como corresponde, ¿no? Pero esa es mi opinión. Muy bien. También el profesor Caputo Tártara desea preguntarle, doctor, sobre la génesis, ¿quién fue el gran ideólogo de la celebración del juicio? Bueno, quien diseñó o dio los primeros, el primer paso obviamente es Alfonsín, que es el que dicta el decreto de enjuiciamiento y el que manda la ley de reforma del Código de Justicia Militar. Después también el Congreso, que le permite a la Cámara abocarse. Y por último la propia Cámara, cuando organizó de cómo celebrar un juicio de estas características. Repito, esto lo dije antes cuando hice mis comentarios, fue clave cómo la Cámara organizó la realización del juicio, si no, no lo hacemos nunca. Están surgiendo muchas preguntas. Hacemos 5 o Sí, 6 preguntas más. Muy bien. El profesor Olmedo también aporta. El doctor Alfonsín fue uno de los pocos colegas que se animaban y pudo contarla de interponer habeas corpus. A ver, ¿quién más? Silva Patricia también consulta cuál fue su sentir y el de sus colegas, si puede transmitirlo, al ser entregado el informe final al presidente Alfonsín. Ese es el informe de la CONADEP. El informe de la CONADEP se presentó en septiembre del 84 y creo que en ese momento es cuando se comienza a correr el telón de lo que había ocurrido, ¿no? Fíjese que el informe de la CONADEP ya trae 300 centros de detención, ya incluidos, y muchas víctimas. E incluso ese informe fue muy importante porque le permitió a Estracera seleccionar los 700 casos paradigmáticos por arma y en todo el país que formaron parte de la imputación a los excomandantes. Muy bien. El profesor Manuel Garrido también consulta si se pudiese explicar mejor cómo se les ocurrió establecer el principio de oportunidad y cómo lo pudieron insertar en un contexto jurídico que no lo contemplaba. Dice, me gustaría conocer su juicio crítico sobre las estrategias de las defensas. Muy bien, Manuel. A ver, no es estrictamente el principio de oportunidad. Esto de que en crímenes masivos es lícito seleccionar un grupo de casos representativos para poder llevar adelante el juicio, es una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la década del 70, en un caso de Irlanda contra Reino Unido, también de torturas, donde seleccionó un grupo para poder juzgar al conjunto. Es, de lo contrario, imposible hacer enjuiciamientos masivos. Porque en realidad, de alguna manera es como el principio de oportunidad, pero pasa que el principio de oportunidad generalmente es para dejar los casos más leves. Esto es para poder juzgar. De lo contrario, si no se hiciera esta selección, es imposible juzgarlo. Y mi juicio crítico de la estrategia de las defensas. Bueno, a ver, ¿qué hicieron las defensas? Las defensas trataron de apuntar, por un lado, a que se había tratado de una guerra, y que en la guerra las reglas se flexibilizan. Lo que ocurre es que esto chocaba con que lo ocurrido
también violaba las leyes de la guerra. Lo ocurrido violaba las convenciones de Ginebra. En la guerra no es lícito torturar al prisionero indefenso, como se trataba acá. Esto era imposible, pero ellos insistieron mucho que era una guerra no convencional. Después un argumento débil, que era la cuestión esta del decreto de aniquilamiento que había dictado Luder como presidente provisional en el año 1975. Eso también se les cayó, porque obviamente cuando el decreto ese de Luder decía aniquilar, decía quitarle al enemigo su capacidad operativa, no secuestrarlo y asesinarlo en secreto. El propio Luder declaró esto. También lo que trataron de hacer, en algunos casos los últimos de la Junta trataron de decir, bueno, nosotros no sabíamos lo que pasaba antes, porque en realidad la represión ilegal terminó en el año 79, que esto también era otra prueba categórica. De repente cesó, no hubo más casos. ¿Por qué no hubo más casos? Porque lo ordenaron. Entonces los que vinieron después del 79 dijeron, bueno, nosotros no sabíamos nada de lo que pasaba antes. Era responsabilidad, incluso cómo se tiraban de armas a armas. Pero frente a los hechos individuales, bueno, las defensas eran muy pocos. Sí, ellos trataban de deslegitimar a los denunciantes, tratando de vincularlos, bueno, de que eran guerrilleros, de que tenían alguna conexión, etc. Pero también era una prueba fútil, porque aunque fueran guerrilleros, tenían que ser juzgados, no asesinados. Acá hay una pregunta que me resulta interesante porque muestra la situación de los testigos en la época y la situación de ustedes, que es de la profesora Erika Bauger, que pregunta: ¿qué opinión te merece la desaparición del testigo Julio López en el juicio del Checolás en el año 2006? Relacionándose esto con todavía, inclusive a muchos años de la situación que se vivió en el año 85, siguen operando determinados grupos que traen problemas cuando se plantea este tipo de cosas. Bueno, sí, a ver, sinceramente, bueno, repudio, por supuesto, absolutamente la desaparición de López. Seguramente está vinculado esto con la policía de la provincia, que siempre fue muy complicado. Nosotros el año siguiente del juicio de los comandantes lo juzgamos a Camps y a Checolás, y lo condenamos, obviamente, a ambos. Y ese juicio fue difícil, porque ahí sí tuvimos más problemas e incidentes. Durante ese juicio es cuando le ponen la bomba a Andrés, y ahí se multiplicaron más amenazas, etc. Esto yo creo que lo que pone de relieve es la valentía de los testigos del juicio de los comandantes, ¿no? Porque a cualquiera le pudo haber pasado lo de López. Claro. Y por supuesto el Estado no podía proteger a los 800 testigos, obviamente. Y por supuesto que nosotros pensábamos que bastaba un atentado contra un testigo que esto podría ser intimidante para los otros, ¿no? Bueno, pero por fortuna no ocurrió. Bueno, yo te voy a llevar un poco al ámbito actual, vos que estuviste ocupando distintas funciones en los tres poderes del Estado, y creo que el juicio a la Junta fue una reivindicación de la actividad del Poder Judicial, y hoy el Poder Judicial se encuentra muy cuestionado en la Argentina, es decir, los jueces que fueron reivindicados, inclusive por su actitud frente a lo que fue el punto final, en parte en este sentido del Ministerio Público, toda esa actividad que llevó el Poder Judicial en aquel momento parece como que hubiera caído en un proceso de decadencia, y pareciera que a partir de la reforma del 94 esa situación iba a mejorar a través del Consejo de la Magistratura para los tribunales inferiores, de los 2/3 de los miembros presentes del Senado para el acuerdo para el Procurador General, el Defensor General y los miembros de la Corte Suprema. ¿Qué opinión te merece esta situación? ¿Resultó bien el Consejo de la Magistratura? ¿Es una institución trasplantada de otros sistemas y a la Argentina no sirve? Un poco ese... Te escucho.
ese planteo un poco. ¿Qué te parece como una opinión general la situación del Poder Judicial, la reforma constitucional respecto del acuerdo a los jueces de corte, las diversas situaciones que vivimos, ampliación, reducción de miembros de la Bueno, es corte? largo. Claro, Está no, bien, no, una opinión de tipo está general. bien, está bien, está bien. A ver, como ustedes saben, hasta la reforma del 94, la designación de los jueces era una nominación exclusivamente política. El Poder Ejecutivo seleccionaba al candidato a su gusto, lo enviaba al Congreso y el Senado le prestaba acuerdo. La introducción del Consejo de la Magistratura, probablemente con un exceso de facultades, es decir, probablemente el constituyente eligió un modelo demasiado ambicioso, pero fundamentalmente lo que trató es de introducir un órgano semiprofesional que tuviera mayor tecnicismo en la designación. Por eso los jueces tenían que ser primero nominados por una terna, seleccionado en base a concursos de oposición y antecedentes, etc. Yo creo que el Consejo de la Magistratura no ha funcionado bien porque se ha politizado en exceso. Es decir, es como un botín en la cual cada fracción política intenta tener una mayoría propia. Esto me parece muy malo y esto hay que ver cómo se sale de ese atolladero. De todas maneras, a mí me parece que aún en estas condiciones, el procedimiento anterior era inviable en la Argentina. Inviable porque el Poder Ejecutivo, que tiene mayoría en el Senado, nombra al que quiere. Al que quiere. Es decir, ahora, bueno, podrá haber ciertos manejos, pero hay alguna cuestión técnica. De lo contrario, bueno, pasaba como Menem, que lo nombraba al hijo de la masajista, no me acuerdo. Claro, cualquiera. Si uno saca nominación política, es cualquiera. Ahí te llenan los tribunales con cualquiera. Ahora hay ciertos filtros. De todas maneras, yo creo que hay que tratar de recuperar lo que quiso la reforma del 94, que fuera un órgano más bien técnico. Sinceramente, yo creo que no tienen que integrarlos los legisladores. Yo creo que tienen que ser representantes y hay que tratar de buscar un mayor equilibrio también en su composición, etc. Hay que mirar seriamente cómo se vuelve a ese espíritu inicial, por un lado. Por el otro, yo creo que lo muy malo ha sido la justicia federal penal de la capital. Digo, lo muy malo desde la década del 90 hasta ahora, y a mí me parece que la intervención de los organismos de inteligencia en la justicia federal, que ha venido desde la década del 90 hasta ahora, bueno, ha sido terrible. Y el tener en pocas personas, en 12 personas concentradas, las causas que más le interesan al poder, más ese forcejeo de los operadores, los organismos de inteligencia, etcétera, el resultado es una porquería. Y en consecuencia tenés jueces que van viendo a ver cómo van jugando cada causa en función de sus intereses políticos, bueno, y también con un alto grado de corrupción. Ahí hay un problema serio. Dije lo de la justicia federal penal de la capital, porque creo que esto no es trasladable a todos los ámbitos. Y en este sentido me parece que en materia de enjuiciamiento civil, bueno, ha habido un avance extraordinario. Hay justo en el programa de Justicia 2020, que es a través del procedimiento de audiencia, bueno, ahí ha habido unos avances que se están implementando que han dado un resultado extraordinario, no quiero extenderme en eso, pero ahí hay un foco infeccioso, que es la justicia federal penal, bueno, que hay que atenderlo porque no puede ser de que, según cual sea el gobierno de turno, anden para un lado o para el otro, que persigan al kirchnerismo en el gobierno de Macri y el gobierno de Macri en el gobierno kirchnerista. Esto es una porquería. Exactamente, bueno. Con relación a la Corte, bueno, tengo una opinión como todo el mundo, no hay un número mágico de la Corte. Es posible que 5 miembros sea poco, que no permite representación geográfica, al menos de género, pero también creo que es muy importante restablecer la confianza.
y tocar a la Corte en este contexto, yo creo que es peor. A mí me parece que cualquier modificación de la Corte no tendría que ser de aplicación inmediata. Tendría que ser que si la quieren llevar por razones determinadas, a tener una mejor integración, 5 esa me parece que son pocos, bueno, que empiecen a regir dentro de 3 años en el próximo gobierno, no ahora, ¿no? Porque ahora se abre la suspicacia de todo tipo. Una pregunta final. ¿Qué opinás de la posibilidad de un tribunal constitucional? Porque yo creo que con el control difuso se mostraron varios problemas en los últimos años. Personas que generaban asociaciones y pleiteaban en distintos lugares para generar medidas cautelares erga omnes. Bueno, vos sabés que en la reforma constitucional del 94, o por lo menos en el Pacto de Olivos, esto se llegó a discutir un poco. Digo porque el Pacto de Olivos tomó algunas de las cuestiones que estaban en el dictamen del Consejo de la Consolidación de la Democracia. Y ahí estaba previsto la posibilidad de introducir un tribunal constitucional para hacer un control concentrado y dejando también subsistente el difuso, pero como tienen las monarquías constitucionales europeas. El tema no cuajó, es un cambio importante en el sistema, ¿no? No estaría mal discutirlo, es un buen ejercicio discutir. Por supuesto que una cosa sí es un cambio trascendente en nuestra estructura, pero también lo es que permitiría no judicializar tanto la política, porque en realidad si tenés un tribunal constitucional tenés que la ley es constitucional o no de entrada. Con lo cual evitás muchos de los planteos, sin perjuicio que después los tribunales en cada caso concreto, bueno, puedan verificar, pero no erga omnes. Bueno, Ricardo, ha sido un placer, te vamos a liberar, porque sé que estamos todos con problemas. Un gusto haber estado con vos, para mí ha sido un orgullo poder presentarte, que estés con nosotros en La Plata. Espero que vengas un día presencial, te invitaremos con mucho gusto. Y te daremos el diploma que te dije, y la verdad fue un gran placer tenerte. Y yo considero, porque lo viví joven, militando en política, que el juicio de las juntas fue un hecho trascendental, no solo en la política argentina, sino también en lo internacional. Recordaba hoy que fue anterior a Barrios Altos, fue anterior a muchas cosas que sucedieron en la Corte Interamericana y mostró un camino donde el resto fueron marcando senderos, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a todos ustedes, ¿eh? Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias.